Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todos los detalles sobre los nuevos iPad Pro con pantalla OLED y chip M4 y los nuevos iPad Air presentados en el último evento de Apple. Os hablaremos de la polémica generada por el anuncio crash de los nuevos iPad Pro que ha dejado a mucha gente con mal sabor de boca, especialmente entre la comunidad creativa. Además os contaremos cómo se prepara Apple para el lanzamiento de iOS 17.5 y el resto de actualizaciones y os daremos nuestra opinión sobre el rendimiento de la versión Release Candidate en diferentes dispositivos. En cuanto a los iPhone, repasaremos los últimos rumores sobre los nuevos colores en los que podrían llegar los nuevos iPhone 16 y 16 Plus, incluyendo algunas novedades interesantes. También os contaremos cómo Apple ha vuelto a dominar las ventas de smartphones en el primer trimestre de 2024 y para terminar os hablaremos sobre quién podría ser el sucesor de Tim Cook como CEO de Apple a largo plazo. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias aquí en La Manzana Mordida, que como veis es una semana marcada principalmente por el evento de los nuevos iPads, pero como veis también hay otros titulares interesantes que comentar y que por supuesto podéis leer ampliamente en lamanzanamordida.net, ya que todas estas noticias las cubrimos ahí primero, tenéis los enlaces en la descripción. También quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido esta semana a La Manzana Mordida Plus. Muchísimas gracias David, Brentman, Sergio, José Francisco y Edgar. De verdad, gracias a ese apoyo que nos dais semana a semana, que bueno, como veis siempre van sumando nuevos suscriptores, permitís que este proyecto siga siendo sostenible a largo plazo. Además, con esa suscripción no solo disfrutáis de contenido extra como un podcast o acceso a nuestra comunidad de Telegram exclusiva para suscriptores, sino que también tenéis la posibilidad de llevaros regalos. Precisamente hace unas horas hemos publicado un episodio en el que ya hemos comunicado que el próximo regalo que vamos a hacer es el de un iPad Air de 13 pulgadas. Así que ya sabéis, lamanzanamordida.com para poder suscribiros. Y ahora sí, sin más dilación, nos metemos a repasar todas las noticias de esta semana. Y bueno, como no, tenemos que empezar este recopilatorio hablando sobre el evento que tuvimos este martes y en el que Apple presentó los nuevos iPad Pro con pantalla OLED y chip M4, también los nuevos iPad Air confirmando el rumor de la versión de 13 pulgadas y también una renovación de sus accesorios, es decir, el Apple Pencil Pro y también el Magic Keyboard. Evidentemente ya hemos hecho a lo largo de estos días vídeos en el canal hablando a fondo sobre estos nuevos productos, que desde luego, y como pasa siempre, pues no han dejado indiferente a nadie, tanto para bien como para mal. Con respecto a los iPad Pro se confirma la llegada de los paneles OLED y también el rumor que surgió en el último momento de que Apple incorporaría el chip M4 y no el M3 como se esperaba inicialmente. Este nuevo procesador está muy enfocado a tareas con inteligencia artificial. Sin ir más lejos, destacaron que su Neural Engine de 16 núcleos es capaz de realizar 38 billones de operaciones por segundo. A nivel estético también destaca que estos nuevos iPad Pro son más delgados que las versiones previas, llegando a tener un grosor de apenas 5,3 milímetros en la versión de 11 pulgadas y 5,1 milímetros en la versión de 13 pulgadas, haciéndolos incluso más livianos que los iPad Air. Precisamente con respecto a los iPad Air, realmente no hay muchas novedades más allá de la llegada del nuevo tamaño de pantalla de 13 pulgadas y su nuevo procesador, que en este caso es el chip M2. En ambos iPads, Apple ha doblado las capacidades mínimas de almacenamiento disponibles. En este caso, los iPad Pro parten de 256 GB y los iPad Air parten de 128 GB. Lo cual es de agradecer, en parte porque no ha habido una subida de precios que también se estaba rumoreando en los días previos al evento. Es más, en realidad incluso han bajado un poco con respecto a sus versiones correspondientes previas. Y digo versiones correspondientes porque, bueno, al final lo que hemos hecho es una equivalencia a mismo iPad con misma capacidad. Eso sí, también hay que resaltar un movimiento que creo al final tira por tierra la bajada de precio que hemos tenido. Y es el hecho de que en Europa Apple no incluye el cargador de pared dentro de la caja de estos iPads. Algo que, a ver, yo personalmente podría llegar a entender si se hiciese en todo el mundo, pero se da el caso de que esto solo pasa en Europa, porque en Estados Unidos y en países de Latinoamérica sí que se incluye el cargador. Yo vengo diciendo estos días que a mí me parece una forma de vengarse con Europa por todas las restricciones y políticas que están perjudicándoles. En fin, veremos si Apple termina dando una explicación a esto. Por último, en cuanto al Apple Pencil Pro, este cuenta con un diseño idéntico al de la generación anterior, pero con nuevas funcionalidades. Por ejemplo, tiene respuesta áptica, que nos permite recibir feedback cuando, por ejemplo, utilizamos la función de doble toque para cambiar de herramienta de dibujo. También cuenta con un giroscopio, que permite que, cuando rotemos el Apple Pencil, también podamos
podamos controlar la orientación de las herramientas que utilizamos en nuestros proyectos. Y además cuenta con soporte para la función buscar, para que así podamos localizarlo si lo perdemos de vista. Y en cuanto al Magic Keyboard, este cuenta con un nuevo diseño construido en aluminio, también incorpora una fila de teclas de función para poder ajustar el brillo, el volumen y más funciones directamente desde el teclado, al igual que podemos hacer con los Mac, y también cuenta con un trackpad un poquito más grande, que además ofrece respuestas ápticas para un mayor nivel de precisión. De todos modos, esto es una versión muy resumida sobre todo lo que ofrecen estos nuevos iPad y sus accesorios. Por supuesto, yo os recomiendo que veáis los vídeos correspondientes que hemos hecho a lo largo de esta semana, donde hablamos con todo lujo de detalles sobre las novedades que incluyen. Seguimos hablando del evento de Apple y concretamente del anuncio con el que Apple reveló el nuevo iPad Pro, ya que la verdad ha causado un gran revuelo y no precisamente para bien. El anuncio se llama Crash y básicamente muestra un montón de materiales y herramientas de arte como pinturas, guitarras, juguetes y esculturas siendo aplastados sin piedad por una enorme prensa. Y cuando la prensa se levanta, ¿qué nos encontramos? Pues, tachan, el flamante nuevo iPad Pro. A ver, la idea parece ser mostrar que el iPad Pro puede reemplazar todas esas herramientas creativas, pero claro, la ejecución ha dejado a mucha gente con mal sabor de boca. De hecho, desde que Tim Cook compartió el anuncio en Twitter, los comentarios negativos no han parado de llover. La gente lo está calificando de desgarrador, incómodo, incluso el anuncio más espeluznante de Apple en años. Muchos sienten que se burla de los creadores y que no muestra ningún respeto por las herramientas artísticas. Y aunque, en parte es muy probable que el anuncio sea CGI, esto no parece importarle a la gente. Les duele, ver esa destrucción de la creatividad, aunque sea ficticia. Curiosamente parece que en China la reacción ha sido distinta. En Weibo el anuncio ha generado poca crítica e incluso un usuario lo calificó de idea publicitaria increíble, pero desde luego esa no es la reacción general. Desde luego, este anuncio parece haber tocado una fibra sensible, especialmente entre la comunidad creativa. Habrá que ver si Apple reacciona de alguna manera ante estas críticas. Mientras tanto, os dejo el enlace al anuncio en la descripción para que juzguéis por vosotros mismos y no dudéis en dejar vuestros comentarios con vuestra opinión. ¿Creéis que la gente está exagerando o que Apple se ha columpiado con este anuncio? Bueno, y dejamos el evento de Apple aparcado para hablar ahora de actualizaciones. Y es que este martes por la tarde Apple también liberó las versiones Release Candidate de sus sistemas operativos. Concretamente la de iOS y iPadOS 17.5, tvOS 17.5 y watchOS 10.5. Esto significa que previsiblemente este próximo lunes saldrán oficialmente para todos los usuarios. Nosotros ya estamos trabajando en nuestra review para poder resumir todas las novedades que hemos ido recopilando en los vídeos de las betas anteriores y también para avisar a aquellos que, no hayan podido ver el vídeo que subimos el miércoles hablando de la versión candidata de iOS 17.5. Y digo lo de avisar porque, antes de instalar esta versión, yo creo que deberéis pensarlo dos veces, o al menos conocer los posibles riesgos con respecto a su rendimiento. La verdad es que yo personalmente me he llevado una profunda decepción en cuanto a la optimización de esta versión. Iba a decir en dispositivos antiguos, pero en realidad con la Release Candidate incluso la optimización en dispositivos como el iPhone 15 Pro Max está muy por debajo de lo esperado. Como una imagen al final vale más que 1000 palabras, mirad, aquí os muestro la tabla que mide el rendimiento de mi iPhone 15 Pro Max en tareas de un solo núcleo y múltiples núcleos durante todo el proceso de betas de iOS 17.5. Como podéis ver, las puntuaciones hasta la beta 4 fueron bastante positivas, pero con la Release Candidate la puntuación se ha venido abajo totalmente. Y en dispositivos antiguos como el iPhone 11, las sensaciones no pudieron ser peores incluso desde la primera versión beta de iOS 17.5. Aquí estáis viendo cómo la puntuación en tareas multicore está por debajo de lo que debería. En fin, yo espero y deseo, por supuesto, que las sensaciones que he tenido no se traduzcan en algo general para todos los que instaléis esta beta, pero ya sabéis que mi trabajo al fin y al cabo es avisaros y al igual que durante muchas actualizaciones no he reportado problemas importantes, aquí sí que consideré que tenía que avisaros de ello. Esta semana también hemos tenido noticias frescas sobre los colores en los que podrían llegar los nuevos iPhone 16 y 16 Plus. Según ha compartido un filtrador en Mac Rumors, parece que este año Apple va a ampliar la paleta de colores de sus iPhone estándar. Estamos hablando de un total de 7 colores diferentes. Los ya conocidos, azul, rosa, amarillo, verde y negro, pero con la novedad del blanco y el morado.
Ahora bien, también os digo que hay que tomar esta filtración con un poquito de cautela. Es la primera que tenemos sobre los colores de los iPhone 16 estándar y además el filtrador no tiene un historial probado en cuanto a la precisión de sus informaciones, así que habrá que esperar a ver qué otras fuentes corroboren esta información. Mientras tanto, también hay rumores dando vueltas sobre los colores de los iPhone 16 Pro. Ya sabéis, esto os lo conté hace unas semanas, que según parece, Apple apostaría por nuevos tonos de titanio como el negro espacial y el rosa. En resumen, que parece que este año Apple quiere dar un poquito de vidilla a la gama de colores de sus iPhone. Si se confirman estas filtraciones, tendríamos unos iPhone 16 y 16 Plus con hasta 7 opciones diferentes, incluyendo las novedades del blanco y el morado. Y en la gama Pro, unos acabados en titanio que prometen ser más atractivos que los que tuvimos el año pasado. Pero bueno, ya sabéis que de momento esto son todo rumores y filtraciones, así que habrá que esperar a la presentación oficial para salir de dudas. Decidme en los comentarios qué color os llama más la atención. Esta semana también hemos conocido, gracias a la consultora Counterpoint, los datos de los smartphones más vendidos en el primer trimestre de 2024. Y sí, Apple lo ha vuelto a hacer. En el primer trimestre de 2024, el iPhone 15 Pro Max ha sido el smartphone más vendido en todo el mundo, con una cuota de mercado del 4,4%. Y no solo eso, los iPhone han copado la mitad de los 10 primeros puestos. El iPhone 15 se ha quedado con la plata y el iPhone 15 Pro con el bronce. Vamos, que tenemos un podio completamente de color manzana. Y es que Apple y Samsung al fin y al cabo siguen siendo los reyes indiscutibles de las ventas de smartphones a nivel global. Pero cuando miramos modelo por modelo, parece que los de Cupertino siempre consiguen sacar un poco de ventaja a sus eternos rivales. Fijaos, hasta el iPhone 14, que ya tiene unos cuantos meses, ya un año, más de un año, ha conseguido colarse en el cuarto puesto, superando por los pelos al todopoderoso Samsung Galaxy S24 Ultra, que vio la luz hace pocos meses. El iPhone 15 Plus, aunque se ha quedado un poco rezagado en el octavo lugar, también ha logrado meter la cabeza entre los 10 primeros. Pero hay un par de datos más que son muy interesantes. Por un lado, este ha sido el primer trimestre en el que los 10 smartphones más vendidos eran todos compatibles con 5G. Así que parece que eso de la quinta generación ya no es cosa del futuro, sino del presente más inmediato. Y por otro lado, también ha sido la primera vez en un trimestre no navideño que el modelo Pro Max de Apple se ha coronado como el más vendido. Normalmente el rey solía ser el modelo estándar, pero parece que los consumidores cada vez apuestan más por la gama premium. De hecho, la mitad de las ventas totales de iPhones en este trimestre han sido de modelos Pro. Hace solo 4 años, en 2020, este porcentaje era solo del 24%. Por lo tanto, está claro que la tendencia es hacia los teléfonos de gama alta y Apple está sabiendo aprovechar esta ola como nadie. En resumen, a pesar de las críticas que siempre reciben los iPhones, el dominio de Apple en el mercado de smartphones sigue siendo aplastante. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Veis capaz a alguna marca de arrebatarle el trono a Apple? Ya sabéis, decidme en los comentarios. Y para cerrar este recopilatorio de noticias, hablaremos sobre el futuro liderazgo de Apple. En fin, ya sabéis que Tim Cook lleva siendo el CEO de Apple desde 2011 y parece que va a estar ahí para siempre, pero la realidad es que el bueno de Tim ya tiene 64 años. Y aunque no parece ser que vaya a dejar el cargo pronto, en Bloomberg se han puesto a investigar sobre quién podría ser su sucesor. Según el informe que han publicado, que se basa en conversaciones con gente que conoce bien el funcionamiento interno de Apple, si Tim Cook decidiese retirarse pronto, su reemplazo casi seguro sería Jeff Williams, que es el actual director de operaciones. De hecho, hace unos años Jeff ya sonaba como el principal candidato para suceder a Tim Cook. Pero claro, Williams tampoco es un chaval, precisamente. Con 61 años es solo 2 años más joven que Tim Cook y parece que en Apple quieren a alguien que se quede al mando durante al menos una década, como hicieron Tim Cook y Steve Jobs en su momento. Así que si miramos un poco más a largo plazo, el nombre que suena con más fuerza es el de John Ternus, que seguramente os suene. Ternus es el actual vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple y en los últimos años ha ido ganando cada vez más protagonismo en la compañía. Según cuentan, Ternus es un tipo muy querido dentro de Apple. Ha conseguido ganarse el respeto de Tim Cook, de Eddie Q y de otros muchos pesos pesados de la empresa. Y lo que es más importante, tiene 49 años. Eso lo convierte en el candidato ideal para quedarse al frente de Apple durante mucho tiempo. De hecho, el propio Eddie Q, que dicen que es el confidente más cercano de Tim Cook, ha dicho en privado a sus colegas que Ternus debería ser el próximo CEO. Vamos, que el tipo
tiene buenos padrinos. ¿Y qué pasa con otros ejecutivos de Apple? Bueno, pues según Bloomberg, gente como Craig Federighi o Deirdre O'Brien, a pesar de ser muy queridos en la empresa, son sucesores improbables de Tim Cook. Y otros como Phil Schiller o Dan Riccio, que es el jefe de hardware, ya podríamos decir que están en la recta final de sus carreras en Apple. En fin, veremos qué pasa. A mí me parece un buen candidato, John Ternus, pero vosotros, ¿qué opináis? ¿Creéis que sería un buen relevo para Tim Cook o preferís otra persona? Ya sabéis, decídmelo en los comentarios, que tengo curiosidad por saber qué pensáis. Y ya está, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que espero de verdad que os haya gustado. Todas las noticias que he comentado las tenéis en nuestra página web, os dejaré los enlaces en la descripción y en un comentario fijado. Por mi parte, nada más, que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima con más contenidos, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!